Muchas gracias, Virgilio. Buenas tardes a todas y todos. Heréndira, a Gerardo, buenas tardes. Pues agradezco la invitación que me hicieron a través de Dalila para presentar este libro, Mercado de Trabajo en México, Acumulación, Salario y Ganancia. Y la idea de la presentación del libro pues no es más con una pretensión de hacer una crítica hacia su contenido, sino el de invitar a la lectura del mismo y a la reflexión de las líneas de investigación que presenta el autor. Podemos afirmar que sigue una tendencia en la economía marxista para determinar el salario como parte del proceso de producción capitalista. El salario, traduciéndolo a palabras simples, ¿sí?, se convierte en el pago de la mercancía del trabajo. Entonces, esta mercancía conocida como trabajo tiene un precio y en el precio se va dando una ganancia quien contrata el servicio y es esta ganancia la que permite la acumulación del capital. Ante un mundo globalizado tenemos que revisar exactamente cuál es la importancia del salario, porque comúnmente vemos en los movimientos sociales, digo ya no tan intensivos como fue en el siglo pasado, de la demanda de aumento salarial, ¿sí? Tenemos demandas de movimiento burocrático que pide 100% de aumento salarial, movimiento obrero que en la revisión de contratos colectivos exige aumento salarial, y una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que obstruye y obstaculiza la capacidad de negociación para obtener aumentos que atiendan a una vida digna de los trabajadores. El autor nos presenta un estudio bastante profundo en el que nos lleva a la reflexión de la importancia del salario en el proceso de producción capitalista y en la generación de las condiciones actuales de los trabajadores. Y si tomamos el salario como referente, como un factor económico en nuestra economía mexicana, nos preguntamos por qué el salario aquí en nuestro país está tasado en 88 pesos con 36 centavos, el salario mínimo, y en Estados Unidos el salario mínimo está a $7.25 la hora. ¿Por qué la diferencia salarial? ¿Por qué en Argentina tienen un salario aproximado a 10,000 pesos mensuales? En Perú baja bastante a $270 mensuales, en Venezuela a $74. ¿Por qué si estamos en una misma región económica varía el salario como pago a esa mercancía que conocemos como el trabajo? Y nos lo dice el autor nos lo dice en forma muy simple, muy sencilla. El nivel salarial viene dado por las condiciones históricas que alcanza en cada país la clase trabajadora y que esas condiciones evolucionan con el desarrollo de las fuerzas productivas. Traigo una gráfica de los salarios, ¿sí?, de la inflación, regresa de la anterior. El poder adquisitivo del salario, ¿sí? El poder adquisitivo del salario, la gráfica es para ejemplificar cómo el poder adquisitivo va modificándose en función de las condiciones económicas que presenta nuestro país en cada año en específico, porque está marcada el poder adquisitivo real del salario, que es uno de los temas que toca el autor, está condicionado por varios factores. ¿Qué capacidad de compra tiene el salario? En este caso el salario mínimo, ¿qué capacidad de compra tiene? Tenemos un salario con una capacidad adquisitiva mucho menor a la que se tenía en 1938. Y el mismo autor nos señala que en 1970-74 obtuvimos una alza en el poder adquisitivo del salario. ¿Por qué se dan estas modificaciones? El salario en particular en nuestro país, independientemente del comparativo que podamos hacer con el salario de otros países, por las condiciones históricas en que se va generando la producción y el valor que se le va adjudicando a esta mercancía que conocemos como trabajo.
En nuestro país se han generado diversas corrientes económicas en las cuales influyen al propio Estado mexicano como operador de los factores de producción en nuestro país. El Estado mexicano en su época reciente ha ido modificando las condiciones que determinan no tanto el valor nominativo, sino el poder adquisitivo real del salario. Nominalmente podemos estar más altos que hace 3 años, 4 años, pero en el poder adquisitivo es mucho menor, porque en torno al salario giran varios factores económicos, y uno que hemos escuchado bastante, que es la inflación, que determina el alza de los precios de los productos de consumo, pues va a determinar el poder adquisitivo del salario, y en esto el Estado juega un papel importante, y que es uno de los ejes que desarrolla el autor. ¿Cuál ha sido la función del Estado en esta evolución del salario? Tenemos una época que él nos señala, la época del desarrollo en nuestro país, donde se logra que el Estado genere condiciones adicionales al salario. ¿Cuáles son esas condiciones? Mejores servicios de salud, mejores servicios en educación. Hay un periodo de estabilizador en nuestra economía nacional, donde se dan estas condiciones que permiten que el salario tenga un poder adquisitivo real más alto que el vigente. Ello derivado de las condiciones en torno a las relaciones de trabajo. Había mejor servicio de salud, se crea el IMSS, el ISSSTE, se crean servicios educativos y crecimiento de una infraestructura nacional que permite mejores condiciones de vida para los trabajadores. En un proceso de globalización, la economía nacional se ve permeada por la economía internacional y obliga a modificar las condiciones. El proceso productivo de nuestro país, que en los 40, 60 tiene un aliento proteccionista, cambia, porque no se cuidó un desarrollo industrial, un desarrollo mercantil que garantizara el crecimiento de la economía nacional en función de los activos propios nacionales, sino se incurre en una política económica que depende de la importación y exportación de productos, pero en merma de una producción nacional propia. Eso va cambiando las condiciones económicas nacionales y obliga a tomar decisiones políticas que permeen con la economía globalizada. Esta economía globalizada obliga al Estado mexicano a tomar restricciones. Tiene que ofrecer mecanismos de atracción del capital extranjero, y uno de los mecanismos de atracción, y que incluso los que han seguido la discusión del Tratado de Libre Comercio, pues es el salario de los trabajadores. El salario, como parte del proceso de producción, determina el valor de la mercancía. Mientras más bajo sea el salario, mayor utilidad le generamos al empresario en el proceso de producción. Ese es el atractivo que tiene nuestro país en una economía globalizada, y que incluso está en boga en la revisión del Tratado de Libre Comercio. Resultaría paradójico que los canadienses y los sindicatos americanos exijan que se aumente el salario a los trabajadores mexicanos en este proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque es un factor que incide en el precio de los productos. Entonces, los trabajadores canadienses y americanos no es que tengan una solidaridad de clase trabajadora, sino que ven una competencia real de que en un proceso de producción o transformación de mercancías, el atractivo que los inversionistas pueden ver en nuestro país son los bajos salarios. A esta política de bajos salarios contribuye una política social que deprecia el poder adquisitivo de los trabajadores a través de la restricción del gasto social en salud y en educación. Se hace inaccesible que el trabajador de salario mínimo, de 1 o 2 salarios mínimos, acceda a niveles de educación superior, porque el Estado restringe el gasto en educación, y es imposible que los hijos de los obreros, de los jornaleros, que no entran al sistema escolarizado oficial, puedan acceder a un sistema escolarizado privado. Su capacidad adquisitiva no lo permite. Es esta cuestión del salario como parte del proceso de producción que el autor nos va narrando. Hace una revisión histórica en cada uno de los sexenios de los gobiernos anteriores, que han ido creando esta economía
subordinada a intereses internacionales, y lo que nos permite al final, en la parte de sus conclusiones, determinar elementos que podrían abonar a recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Tendríamos que tener modificaciones radicales, la moda es reformas estructurales que garanticen la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Ello implicaría modificar la política económica nacional, crear mejores condiciones para el desarrollo de tecnología propia. Nuestro país no tiene tecnología, ¿sí?, que es parte de la depreciación del trabajo. No tenemos un trabajo calificado, ¿sí?, y el Estado se encargó de eso. El Estado mexicano en su política de desarrollo económico se encargó de depreciar la capacidad tecnológica de nuestro país y en consecuencia la calificación de los trabajadores en cuanto a su capacidad tecnológica y de valor agregado que podrían ofrecerse en el mercado laboral internacional. Necesitamos modificar en forma estructural la política económica nacional para generar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de servicios de salud, de vivienda, de educación, que van acompañando la capacidad adquisitiva del salario, ¿sí? Entonces es importante el planteamiento que hace el autor. El eje que yo encuentro en su texto es cuál ha sido el papel del Estado en este proceso de depreciación salarial y cuál ha sido el papel del Estado en los últimos años, en donde al trabajo lo ve como un elemento de la producción de bienes y servicios que ofrece en el mercado globalizado como una mercancía de bajo costo. El trabajador mexicano es de bajo costo, ¿sí?, porque el mismo sistema lo ha ido depreciando y es un factor que ofrece en una rentabilidad de un mercado y en una producción globalizada. Si actualmente recuperáramos el valor adquisitivo del salario que se tenía en 1970, no estaríamos hablando de los 88 pesos con 36 centavos, tendríamos que tener un salario nominal de 260 pesos para recuperar el poder adquisitivo de 1970 a la fecha. Difícilmente las condiciones estructurales que tenemos van a permitir esta recuperación del valor adquisitivo. En la economía nacional tenemos condiciones que complican muchísimo el poder recuperar el poder adquisitivo de los salarios en nuestro país, no solamente porque tenemos un sector de trabajadores que, permeado por el sistema político mexicano, ha caído en un estancamiento de organización, de recuperación de demandas históricas. Se han ido perdiendo derechos sociales que se fueron construyendo en el siglo pasado. Sistema de pensiones. El sistema de pensiones está desaparecido. Tenemos un sistema de ahorro para el retiro que no es lo mismo el sistema de pensiones, que incluso este sistema de ahorro para el retiro está en crisis porque no le garantiza a los trabajadores los fondos suficientes para un retiro con dignidad, ¿sí? Se va depreciando su fondo de ahorro, aparte de que se utiliza para capitalizar proyectos de grandes empresarios y no proyectos que beneficien a los propios trabajadores. Tendremos que reflexionar bastante y el autor nos lleva con un hilo conductor histórico para reflexionar qué pasa con los salarios en nuestro país. ¿Qué necesitamos para recuperar? No solamente la demanda de elevar el salario el 50 o el 100%. El proceso de producción exige tomar en cuenta otros factores, que si no trazamos la ruta para recuperar una estabilidad en la producción propia, en la producción interna, que sea competitiva con los otros factores del mercado globalizado, difícilmente vamos a encontrar salida. Uno, nos señala el autor, tenemos que implementar un desarrollo tecnológico propio, tenemos que desarrollar una capacitación hacia los trabajadores y tenemos que ver las reglas y lo de competencia en el marco de globalización, porque estamos ya en una economía globalizada por las tecnologías de la información, la comunicación, la facilidad de transportes, de mercancías,
Eso y la globalización del sistema financiero, que también el autor nos lo va señalando, cómo a partir de la crisis de Estados Unidos empieza un sistema financiero controlado por los grandes países capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra, a través del Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Mundial. Este sistema financiero va permeando y va siendo útil para los grandes, las potencias económicas en este sistema capitalista, pero no para los países subdesarrollados. Esos factores también nos lo señala el autor. Hay que tomar en cuenta la globalización de la economía en nuestro mundo para poder determinar una ruta. Y esa ruta nos las dibuja en sus conclusiones, ¿sí? Y él claramente nos señala las deficiencias que se fueron creando. Se deprecia el trabajo en el campo, no hay un desarrollo planificado en el sector primario de producción, y el sistema financiero se subordina a los grandes intereses del sistema financiero internacional. En caso de crisis, pues siempre se ha actuado a favor de los grandes capitales y no a favor de la masa trabajadora, ¿sí? Entonces nos dice que el Estado debe rescatar las bases del sistema financiero que le permita el manejo monetario para convertirlo en un elemento clave de la competencia internacional. Son afirmaciones muy fuertes porque nos obliga a enfrentar al sistema financiero internacional y a establecer mecanismos propios que nos reditúen en una economía local a partir de incentivar diferentes elementos de crecimiento en nuestros factores de producción. Esto está complicado, tenemos una deuda de 10 billones de pesos, ¿sí? Es difícil remontar esa deuda. Tenemos ahorita el pago de intereses que superan la capacidad que tiene el Estado mexicano de inversión en infraestructura. Eso muestra la gravedad de nuestra situación económica, pero esperemos que con los cambios políticos que se van a dar en julio de este año haya posibilidad de modificar la política económica nacional y de realmente generar una política económica planificada que tienda a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, sin caer en una política maniquea del keynesianismo. El aumento a los salarios permitiría generar una cadena de valor agregado, no tanto en el consumo, sino también en la producción. Y esta ruta nos la marca el autor en su libro, y les repito, la presentación del libro en lo personal nos permite invitarlos a leerlo para conocer la visión integral que maneja el autor en un periodo histórico contemporáneo, a partir de los 40 hasta nuestros días. Él hace un análisis del salario, la importancia que tiene la acumulación, ya no solo en el capital nacional, sino en el capital internacional, y el margen de ganancia que deja la depreciación del salario como parte de un proceso de producción. Yo le dejaría hasta aquí por si hubiera, para entrar a la parte de las preguntas y la reflexión colectiva. Muchas gracias.